Ya Jesús miró su corazón y ve con la intención que Nicodemo viene, con la intención de saber cómo puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesús inmediatamente le responde: Nicodemo, eso que tú quieres es necesario, para eso que tú quieres, nacer de nuevo. Y Nicodemo lo entendió porque, pensemos un poquito, él era una persona de mucho conocimiento intelectual y era una persona que estaba acostumbrada a hablar en analogía. Y lo que Jesús le está poniendo aquí en el versículo 3 es una analogía. Y él le entendió perfectamente, porque mira la respuesta que da el versículo 4, dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oye, me dice, pero Jesús, lo que tú me estás diciendo es que yo no tengo nada que hacer para nacer de nuevo. No hay nada en mí que yo pueda hacer para nacer de nuevo. Acuérdense que esta gente pensaba que todo se trataba de lo que ellos hacían, de su religión, de la ceremonia que ellos ofrecían. Jesús le está diciendo: oye, Nicodemo, lo que tú puedes hacer, eso no sirve. No se trata de ti, no es algo que tú puedas hacer. Por eso él dice: ¿cómo yo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer siendo viejo? Jesús le muestra, ahí está la palabra del Salvador, y Jesús le muestra que lo que él podía hacer no era suficiente. Él no tenía nada para hacer. Él no tenía nada para hacer. Él no tenía nada para hacer. Y mira qué respuesta le da Jesús en el versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí va a aparecer la tercera cosa, la obra del Espíritu Santo. Y esta palabra que aparece ahí dice, la figura dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Esta palabra agua, cuando se usa en el Antiguo Testamento, se hace referencia a una limpieza o a una renovación. La encontramos en muchos pasajes, en el número 19, 17, en Salmo 51, 9, en Isaías 32, 15 y en Jeremías 2, 13. Pero nosotros vamos a ver una, por razones de tiempo, que está en Ezequiel, la que leía Brian ahorita, la que está en Ezequiel 36. Vamos a ver esta figura que aparece del agua del Espíritu en referencia a una limpieza, pero no algo físico, sino una limpieza espiritual. Y dice el versículo 24 de Ezequiel 36: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros la agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todo vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis conforme a mis estatutos y guardéis mis mandamientos, mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí Jesús le está diciendo algo totalmente nuevo para él, totalmente nuevo. Ya no se trata de lo que Nicodemo en su religión puede hacer. Esto es nuevo para él. Jesús le está hablando de la obra que hace el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo: mira, Nicodemo, esto es posible por la obra que hace el Espíritu. Y le sigue diciendo más adelante en el versículo 6: lo que es nacido de la carne es, Nicodemo, cuando tú naciste físicamente, tu naturaleza era la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Pero luego dice: lo que es nacido del Espíritu es una naturaleza divina. Es un cambio totalmente, es una naturaleza divina. Es una naturaleza divina, es un cambio totalmente. Dice la palabra que quien hace que nosotros seamos convencidos de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos convence. Y aún la misma fe es el Espíritu que la pone en nosotros, para creer en Dios. Toda la obra prácticamente no es del humano, sino viene de Dios. Es lo que Pablo dice cuando dice en Corintios, 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, escucha bien, si alguno está, es cuando está, dice, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. De eso es que le está hablando, de la obra que hace el Espíritu en nosotros. Y Nicodemo no puede comprender esto, y Jesús le dice:
Otra analogía, dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, imaginémonos un poquito, está de noche, están ahí, están al aire libre, que están viendo el viento soplar sobre los árboles, todos los hemos visto. No sabemos cuando el viento viene y golpea el árbol y se mueve la rama, no sabemos de dónde viene ese viento y no sabemos a dónde va, pero sí vemos que se está moviendo el árbol, ¿o no? Lo vemos que se está moviendo. Entonces, yo no veo cuando el Espíritu Santo entra en la persona, no lo vemos, pero sí sabemos que cuando hace la obra hay evidencia porque se mueve. ¿Entienden la idea? Así como el árbol, cuando el viento lo golpea, así se mueve. Así, cuando el Espíritu Santo viene a la persona y hace la obra, hay evidencia porque se ve, porque se ve. Y otra cosa más que aparece ahí más adelante, Jesús le sigue diciendo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oye, Jesús le usa la palabra que él usó para referirse a él en el principio, usa un artículo definido. ¿Eres tú el maestro y no sabes esto? Ahora sí que no entendió. Ahorita sí entendió la analogía, pero ahora sí que no entendió. Pero ven acá, Jesús, ¿cómo es esto? ¿Cómo que el Espíritu Santo hace esta obra en mí? Él no la entendió. Y Jesús le dice: pero ven acá, Nicodemo, eres tú el maestro y no sabes esto. Eres tú el maestro y no sabes esto. ¿Y sabe por qué? Le dice más adelante. Respondió Jesús y le dijo, versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís mi testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo no creía por falta de conocimiento, sino por la clave que dice el versículo 11, dice: y no recibís mi testimonio. Acuérdense que dice el versículo 2 que sabemos, y ellos habían conocido quién es Jesús, y ahora está diciendo Jesús: ¿sabe por qué nos ha hecho sentir? Porque no ha recibido mi testimonio. Tú no lo has recibido, aunque ustedes lo sepan, pero no ha recibido mi testimonio. No ha recibido mi testimonio. Y ahora más adelante, él le va a decir cómo esto se hace posible. Versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vuelve a recordarle algo que él conoce. Es interesante. Este capítulo, desde el versículo 1 al 21, Jesús le está predicando el Evangelio a Nicodemo. Es el pasaje central o modelo para predicar el Evangelio. Él está predicando el Evangelio a Nicodemo y le dice: mira, Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre, ahora hablando de la obra del Salvador, sea levantado. Él está acordando lo que pasó en Números capítulo 21 con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Él está contando cuando el pueblo, luego que Dios le había sacado de Egipto y luego también de haber tenido una victoria contra un rey, se atreve a murmurar el nombre de Dios, se atreven a murmurar el nombre de Dios, y Dios le envía un castigo, le envía la serpiente ardiente que le mordía, y cuando lo mordía, ¿qué pasaba? Lo moría. Entonces el pueblo se arrepiente. Dios le da la solución a Moisés y le dice: Moisés, coloca una serpiente de bronce en un asta, en un palo bien alto, para que todo aquel que la mire pueda ser curado de la serpiente. Jesús le está diciendo: mira, así como esta serpiente en el Éxodo fue levantada para que todo aquel que la mirara sea curado, así yo seré levantado en la cruz para que todo aquel que en mí cree tenga perdón del pecado. Amén. No está la serpiente, pero está el pecado en nosotros, que nos separa de Dios. Y no está la serpiente, pero está el pecado de Dios, y Jesús le está mostrando: ahora hay una obra que hace posible todo esto. Hay una obra que hace posible todo esto, la obra de la cruz. La obra de la cruz. Y cuando pienso en ese momento, en la obra de la cruz, a la vez trae gozo a mi vida, pero también trae un poco de dolor. Ustedes a pensar en ese momento, cuando Jesús está siendo castigado por los pecados de nosotros, por mis pecados. No era por lo de él, porque no tenía, era por lo de nosotros. Cuando le dieron los 39 latigazos,
cuando le vendaron y le dieron de bofetada, le entraron a trompar en buen dominicano, y después le preguntaban quién te dio, burlándose de él, cuando le escupieron en la cara, cuando le pusieron los clavos en las manos, en los pies, cuando le pusieron la corona de espina, todo ese momento habla de la obra de la cruz. ¿Y saben por qué la soportó? Por ti y por mí. Por ti y por mí esa obra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él le dice, versículo 7, volvemos un chin atrás, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te conformes con saber esto, no te maravilles solamente con saber que tienes que nacer de nuevo. Hazlo, pasa a la acción. Y quizás Nicodemo, cuando viene a Jesús, está esperando 5 pasos para nacer de nuevo. Está esperando tal vez como en la escalera para nacer de nuevo. No. Jesús no le dice, mira Nicodemo, estos son los 5 pasos para nacer de nuevo, o para tú entrar al reino de los cielos. Jesús le hizo una afirmación, no es otra cosa. Jesús le hace una afirmación. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si aún no has nacido de nuevo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar simplemente conociéndolo, sabiéndolo? El viento está soplando. Yo lo sé porque es promesa de Dios. El viento está soplando. ¿Entiendes la idea? El Espíritu Santo está haciendo la obra en ti porque estás escuchando la palabra de Dios y Él te está hablando. Pero la decisión es tuya si te vas a quedar simplemente dejándolo que sople y manteniéndote fuerte y no dejándote quebrar. La decisión va a ser tuya. Mira lo que pasó con Nicodemo. Capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 45 para que entendamos un poco el contexto. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo habéis traído? El contexto que está hablando ahí, los sacerdotes habían mandado a alguaciles a apresar a Jesús. Y dice, los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? A un Nicodemo no le había mostrado que había creído. ¿Entiendes? Dice, ¿acaso ha creído alguno de los fariseos o de los gobernantes? Aún no ha sido público para ellos. Aún Nicodemo no ha mostrado que ha nacido de nuevo. Pero sigue diciendo, mas esta gente no sabe la ley. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido o nunca se ha levantado profeta. Entonces, aquí pasó algo. El viento sopló en Nicodemo. Yo no sé en qué momento, entre el capítulo 3 al capítulo 7, pero sopló. Porque Nicodemo se atrevió a defender a Jesús. Y se atrevió a hablar delante de los fariseos, a perder su posición en la que él estaba. Aquí pasó algo. Y mira el capítulo 19.